Buenos días, bienvenidos a FEN, Universidad de Chile, Alta Dirección, a este conversatorio organizado en conjunto con Caja La Araucana, titulado Transformaciones del Trabajo, Automatización, Nuevas Habilidades y Seguridad Social. También le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, Lilia Jerez, directora Caja La Araucana y ex directora nacional del Trabajo, Ignacio Pavés, profesor asociado del Departamento de Administración FEN Chile, y Juan Eduardo Carmach, director de Desarrollo Futuro del Trabajo SOFOFA, Capital Humano. Es un temazo y es muy difícil predecir lo que aquí va a ocurrir. Entonces, yo me tomé la libertad de tomar algunas declaraciones que me llegaron hace algunos días de gente que está muy involucrada en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, indicó que cerca de la mitad de los nuevos trabajos, las primeras entradas, a donde la gente, a los puestos de trabajo donde usualmente entran las personas jóvenes, profesionales, él habla de white collar, es decir, los empleados de oficina, se va a disolver dentro de los próximos 5 años. 5 años no es nada. Y yo creo que todos hemos sido testigos, además, por ejemplo, como en las oficinas de abogados, trabajos que antes hacían abogados jóvenes, por ejemplo, recolectar jurisprudencia para presentarlo en distintos casos, eso ya hoy día lo hace la inteligencia artificial a través de distintos programas especializados. El Chief Executive de Microsoft, en inteligencia artificial, cree que la inteligencia artificial va a automatizar la mayor parte de los trabajos en los próximos 12 a 18 meses, al mismo nivel de estos empleados. OpenAI publicó un paper demandando 32 horas de trabajo, 32 horas de trabajo como máximo. Es decir, con las 40 horas a largo plazo nos quedamos cortos. Y esto es simplemente para evitar también desempleos masivos. Y él cree que la inteligencia artificial va a crear más tiempo libre para las personas, más que menos empleo. Y esto obviamente también genera discusiones o debate en otros ámbitos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquella parte de la fuerza de trabajo que no se adapte a estos cambios, que de alguna forma quede atrás o no tenga las habilidades o la capacidad para regenerarse y participar de este nuevo mercado laboral? ¿Cómo se van a mantener? ¿Cómo va a mantener su salud? ¿Con qué recursos se va a jubilar? ¿Cómo va a ahorrar? Y eso ha abierto también un debate si es necesario o no fijar impuestos a estas nuevas tecnologías. A veces se habla de impuestos a los robots, por ejemplo, o se habla del impuesto a distintas expresiones de esta nueva tecnología y que tienen por finalidad hacerse cargo de aquellos que van a quedar irremediablemente en el camino. Porque una parte va a poder rehabilitarse, pero probablemente también una parte importante va a ser difícil que lo haga y la sociedad de alguna forma va a tener que hacerse cargo de este desafío. Esos son unos pocos de los temas que nos desafía a pensar esta nueva transformación. Y esperando que este espacio de discusión sea fructífero, le voy a dejar la palabra al presidente del directorio de Caja La Araucana, Marco Antonio Álvarez, quien nos acompaña esta mañana.
Muy buenos días a todas y a todos. Quiero dar una cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan en este importante conversatorio y agradecer especialmente, en la persona de su director ejecutivo, don Álvaro Clark, al Centro de Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por promover este espacio de encuentro, diálogo y reflexión en torno a un tema tan relevante para el presente y para el futuro del país. En forma especial también quisiera agradecer a EMOL TV, que está llevando a cabo la transmisión en línea de este importante evento. Desde Caja La Araucana, es un honor participar en este encuentro junto a destacados representantes del mundo académico, laboral y empresarial, quienes aportarán distintas miradas y experiencias sobre las transformaciones del trabajo, su automatización, las nuevas habilidades y los desafíos de la seguridad social en este nuevo contexto. Estamos viviendo una etapa de profundos cambios. La tecnología, la digitalización y la automatización están transformando la manera en que trabajamos, en que aprendemos y cómo nos relacionamos. Pero estos procesos no son solo tecnológicos, también son profundamente humanos, porque detrás de cada transformación hay personas, hay familias que requieren nuevas herramientas, apoyo y mayores oportunidades. Y así se va formando una nueva cultura en nuestra sociedad. En Caja La Araucana también hemos visto años de transformación y fortalecimiento institucional, con un propósito claro: mejorar el bienestar de las personas, ampliar oportunidades y reducir brechas, acercando soluciones concretas a trabajadores, a pensionados y a sus familias. Desde nuestro rol del sistema de seguridad social chileno, observamos estos cambios con responsabilidad y sentido de urgencia, porque cuando cambia el trabajo, también cambian las necesidades de bienestar, de salud, de apoyo financiero y, por supuesto, de acompañar a las personas en diferentes ámbitos de sus actividades. Por eso creemos que los desafíos del futuro requieren una colaboración activa entre el mundo público, la academia y las empresas y las instituciones de seguridad social, para avanzar hacia una protección social más moderna, cercana y humana. Y en este último aspecto es donde Caja La Araucana quiere desarrollar políticas de alto impacto para sus trabajadores y pensionados. Les agradezco nuevamente la presencia en esta oportunidad y el interés en esta conversación. Esperamos que este espacio nos permita compartir miradas, reflexionar sobre los desafíos que vienen y fortalecer nuestro compromiso tanto con las personas como con el desarrollo de nuestro querido país. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy nos volvemos a reunir en torno a una conversación y una transformación que atraviesa a todas las industrias, a todas las organizaciones y a todos los trabajadores. La automatización, la inteligencia artificial y los cambios en el trabajo, que no solo vienen a cambiar las tareas que tenemos que realizar, sino que también vienen a redefinir las habilidades que requerimos, las trayectorias laborales y el sistema de protección social. Y aunque a veces nos encontramos con miradas un poco más optimistas y otras nos encontramos con miradas más pesimistas o más cautelosas, de lo que no cabe duda es de que el trabajo va a cambiar y hoy día la interrogante tiene que ser cómo vamos a acompañar esta transición para que genere oportunidades a todos y no deje a nadie atrás. Hoy nos acompaña un panel de lujo, a quienes quiero presentar e invitar a pasar acá adelante, por favor. Lilia Jerez, ella es directora de Caja La Araucana, quien además fue directora nacional del trabajo. Bienvenida, Lidia, donde quieras. Ignacio Pavés, profesor asociado del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenido, Ignacio.
Y Juan Eduardo Carmat, él es director de Desarrollo Futuro del Trabajo, Sofofa Capital Humano. En la medida que podemos ir saludando, les quiero dejar planteada una pregunta corta, que me respondan en una sola frase, un poco sorpresa, así que van a tener que ser creativos. Si tuvieran que nombrar el principal cambio que está produciendo la inteligencia artificial y o la automatización, ¿cuál sería? Juan Eduardo. Muy breve. Hola a todos. Todo está acelerando. Creo que eso sería muy rápido. Cada una de las tareas que hacemos las hacemos más rápido. El cambio de los procesos productivos ocurre más rápido. Entonces, tanto en la capacidad de transformar a través de procesos creativos, apoyarnos en la inteligencia artificial a que piense el negocio con nosotros, ocurre una transformación que es más rápida, pero también en el día a día cada una de las tareas que realizamos las hacemos más rápido con inteligencia artificial, en especial las generativas, ¿cierto? Entonces, sí, aceleración creo que es como... La aceleración, esa es tu frase. Gracias, Juan Eduardo. Ignacio. Hola a todos, muy buenos días. Yo creo, desde la academia, lo que me toca a mí, una de las cosas que está cambiando mucho en el fondo es la obsolescencia de la formación avanzada. O sea, hay muchas cosas que personas con doctorado o conocimiento muy avanzado, hoy día la inteligencia artificial genera soluciones que son mucho más efectivas a veces y en tiempo mucho más rápido que ese tipo de conocimiento en el fondo lograba generar. Entonces, eso creo que es un cambio súper interesante que hay que estar mirando de cerca. Gracias, Ignacio. Lilia. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Yo creo que lo podemos englobar en dos temas, pero que al final están vinculados. Primero, lo que estamos dejando atrás también, ¿no? La rapidez implica cambios y estos cambios tal vez la educación no los está tomando tan rápido. Vemos la educación de los niños, también los primeros encuentros de personas recién formadas para sus primeros trabajos que tal vez están quedando con deficiencias ya de inicio. Y por otro lado también el tema de la regulación o sobreregulación. Claro, vemos esta inmensidad que se viene sobre nosotros y ahí hay que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con la posible regulación? ¿Regulamos, sobreregulamos o desregulamos? Gracias, Lilia. Bueno, ahora vamos a partir nuestra conversación y quiero partir llevándolos a que conversemos de la transformación del trabajo, de estas nuevas habilidades que ya sabemos que tenemos que desarrollar o identificar. Desde el 2023 se crea la Corporación Futuro del Trabajo, Sofofa Capital Humano, quienes desde esa fecha han podido ir desarrollando varios estudios, haciendo varios ejercicios con distintas organizaciones y empresas que han podido permitir tener un buen diagnóstico y una idea más clara del impacto que tiene la inteligencia artificial y las nuevas habilidades que se requieren. Juan Eduardo, quiero partir preguntándote, ¿qué sectores y qué tipo de tareas hoy están siendo más expuestas a esta transformación? ¿Y cuáles son las habilidades que ustedes han identificado que son las más críticas? Súper. Primero, esta idea de lo expuesto. Me gustaría que la desagreguemos un poquito para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de lo expuesto. Si me siguen un segundo, cuando entra una tecnología nueva, en especial las tecnologías de propósito general, ¿cierto? La computación, la inteligencia artificial, afectan a la totalidad del empleo de distintas maneras. Pasan, haciendo un recuento corto, 5 cosas. Aparecen tareas nuevas, sumamente valiosas que hay que aprender e ir a buscar. Los sistemas se vuelven más eficientes, entonces se aumenta la productividad del capital, si lo quieren poner en términos económicos muy clásicos. Aumenta la productividad del trabajo, que es lo que nos está pasando a todos con la generativa, ¿cierto? Somos más rápidos, producimos más. La inteligencia permite pasar cosas de trabajo a capital, se automatiza. Y en todo ese mix hay ganadores y perdedores. Entonces, la distribución de las habilidades que te permiten hacer ese trabajo cambia. Entonces, justo el fin de semana estaba haciendo clases con unos emprendedores de base digital y les decía, fenómeno de la automatización, tienen que buscar cosas repetitivas, en las cuales el resultado es más o menos fácil de identificar si está bien o está mal, que tengan hartos datos. Eso automatícenlo, está fácil hoy día. Y eso es uno de los fenómenos que nos está afectando. El otro efecto, que es el que estudiamos con harto detalle, fue lo que les decía antes, la aceleración del trabajo. Nosotros ahí lo que hicimos fue un estudio para Chile, en el cual pensamos que Chile fuera una gran empresa. Y vimos cuáles eran los 100
ocupaciones que más se repetían. Y sobre esos nos fuimos con metodologías que, para que vamos a entrar en detalles, pero nos fuimos a ver cuáles de ellas, con cada una de las tareas de estas ocupaciones, cuáles se podían acelerar y cuáles no, utilizando inteligencia artificial generativa. Las conclusiones, bien directo. Cerca de la mitad del tiempo que hoy día ocupamos lo podríamos ahorrar si todos fuéramos expertos en el uso de esta tecnología. Eso, si contamos todo el sueldo de todas esas personas y todo su tiempo, una estimación, pero es como 12 puntos del producto. Si tuviéramos una varita mágica y todos, pum, somos secos en inteligencia artificial generativa, tiene ese gran impacto. Entonces, una primera cosa obvia es, tenemos que ser buenos usuarios de esta tecnología nueva, como fuimos antes buenos usuarios de la computación y la electricidad que van cambiando nuestro proceso. Ahora hay una pregunta que se abre ahí, que es ¿cómo nos transformamos en buenos usuarios? Y así una clave cortita es, no enseñen inteligencia artificial, eso no sirve. Enseñen a hacer las tareas del trabajo con las herramientas específicas de la inteligencia artificial. Y eso no lo digo como una declaración abierta. A través de un programa que se llama Hazlo con IA, hemos formado a 140.000 pequeñas empresas y funcionarios públicos. Y nosotros medimos alfabetización en inteligencia artificial generativa, sin enseñarles conceptos de inteligencia artificial, enseñándoles a hacer sus tareas específicas con herramientas, vemos saltos muy importantes en su alfabetización en IA. Tiene que ser en su contexto, tiene que ser funcional a lo que hacen. A nadie de aquí le enseñaron la teoría de los computadores, le enseñaron a usar un computador. Es exactamente lo mismo. Y solamente una cosa que creo que tenemos que sacarnos de la cabeza, cuando pensamos en las nuevas habilidades, estamos súper marcados por estos estudios, como el Foro Económico Mundial, donde le preguntan a 1000 gerentes qué son las habilidades que se requieren y te dicen pensamiento crítico, pensamiento creativo, y como si fuera una escuela platónica, ¿cierto? Como que la empresa fuera una escuela platónica donde todos tienen que hacer estas cosas. No se trata de eso, se trata de entender la tarea de las personas y cómo la tecnología afecta ahí en ese punto de trabajo. Oye, Juan Eduardo, y a la vista de todos estos resultados, todos estos ejercicios que ustedes han hecho, ¿consideras que estamos llegando tarde en Chile o tú eres de los optimistas? No, completamente optimista. O sea, primero porque se puede hacer. Lo que decía, nosotros en 9 meses ya formamos a 140.000 pymes y vimos resultados. Resultados medidos por académicos como Ignacio. Entonces, sí, estamos bien parados en Latinoamérica. Además, es una transformación en la cual ser parte, de cierto modo, la inteligencia artificial ha bajado muchas barreras para entrar a procesos bastante complejos, ¿cierto? Entonces, si bajan las barreras de entrada, tanto las pymes pueden competir con las grandes empresas, y que es un fenómeno que se ve mucho hoy día. Si hoy día ven el crecimiento de las empresas de base de IA, de entrada, crecen mucho más rápido porque hay muchas barreras que antes requerían mucho capital. Y también para las personas es el mismo fenómeno. Y lo único que no te respondí antes es dónde está pegando la IA en Chile, me gustaría decirlo. Según nuestro estudio, estos son profesionales. Son profesionales que están en los rangos de sueldo de 1,5 millones, 2,5 millones, y tiene que ver con abogados, arquitectos, contadores, es en esa capa. Y un desafío que le va a tocar a Lilia responder, desde la mirada más bien de la seguridad social, es, bueno, ¿qué hacemos cuando hemos pensado todos los sistemas de seguridad social para personas vulnerables? Y ahora los efectos de la tecnología están cayendo en capas profesionales. En otro grupo, sí. Gracias, Juanes. Bueno, Juan Eduardo nos dejó con una visión positiva, ¿cierto? Que hay mucho que hacer y que se puede hacer. Pero Ignacio, tú que has podido estudiar un poco qué pasa dentro de las organizaciones y cómo están respondiendo estas organizaciones. En general, siempre uno escucha a los expertos que dicen que la inteligencia artificial es una de las mayores transformaciones productivas que estamos viviendo en las últimas generaciones. Sin embargo, cuando uno se pone a revisar algunos reportes o autorreportes que hacen los ejecutivos de las organizaciones, estos manifiestan en una muy baja proporción qué organizaciones tienen la capacidad de adaptación que se requiere. Tú nos compartiste además un documento que hablaba de menos del 15% de ejecutivos reporta que tiene esa agilidad. Entonces, si nos puedes contar un poco desde lo que tú has investigado, ¿qué diferencias hay entre las organizaciones que están aprovechando bien este cambio de las que simplemente están reaccionando?
Y ahí, si nos puedes contar un poco cuáles son los factores que explican eso, si son factores más organizacionales, más humanos, más sociales, más de liderazgo, o tiene que ver con obstáculos más tecnológicos o de repente económicos. Perfecto. Bueno, como contexto, una de mis áreas de investigación principal es gestión del cambio. Entonces, cuando uno quiere observar este fenómeno, lo primero que uno tiene que entender es que es un fenómeno multinivel, ¿ya? Es decir, que opera en la interrelación entre distintos niveles. Es el cambio a nivel de la sociedad, a nivel de la organización, a nivel de los equipos y finalmente al nivel de la persona. Entonces, una primera pregunta es tratar de entender en el fondo, porque yo coincido en este diagnóstico que esta es probablemente la mayor transformación productiva que yo al menos voy a vivir en mi generación. Sí, viví el cambio a Internet, que fue una revolución. En ese tiempo también se habló mucho del el riesgo que traía esto, digamos, para distintos trabajos. Y hoy día el alcance y la velocidad que ha tenido la integración de la inteligencia artificial y el desarrollo que está teniendo es de una escala multiplicado por 10, por 100. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo diría es, hay que entender cuál es el propósito, ¿ya?, de esta transformación. Y eso yo creo que es una discusión a nivel de la sociedad. O sea, ¿para qué en el fondo vamos a utilizar estos cambios que está teniendo la IA en términos productivos? De ahí tomo un poquito lo que decía Álvaro Clark, del gerente de Microsoft, que decía, esto puede ser una oportunidad para liberar tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo creo que un foco importante y una discusión que tiene que ver a nivel país, en el fondo, ¿para qué queremos invertir y para qué queremos que la inteligencia artificial penetre en el sistema productivo chileno? Y yo diría que el foco central tiene que ser el bienestar humano. O sea, partiría por ahí. Después, cuando uno baja a la organización, ahí la pregunta es otra. En el fondo es cómo creo organizaciones que estratégicamente son más adaptables a los cambios, ¿ya?, en un entorno que tiene creciente incertidumbre. ¿Sí? En un estudio que hizo Accenture, que mapea el nivel de disrupción, que cada 5 años más o menos, del 2002 al 2017, había aumentado en alrededor de 15%. En el último estudio, que salió en 2023, ha aumentado un 200%. ¿Ya? Y eso significa distintos riesgos, tecnológicos, climáticos, sociales, geopolíticos, etc. Entonces vivimos en un mundo donde hay mucha incertidumbre. Las estrategias, por lo tanto, tienen que ser más adaptables, y es el proceso, la inteligencia artificial entra, y el desarrollo tecnológico, la automatización, entra dentro de esa ecuación. ¿Ya? No es un fenómeno aislado, sino que se integra a múltiples otros desafíos que ponen tensión y ponen riesgo, aumentan el riesgo en la empresa. Entonces, desde el punto de vista de la adaptación, en general, las empresas que logran hacer esto con éxito, en general hay distintos elementos. Si uno va a lo básico de la gestión del cambio, lo que típicamente falla, ¿cierto?, y que en todos los estudios que he hecho y las consultorías aparece lo mismo, siempre aparece mal que no hubo buena información, que hubo poca posibilidad de participación por cambios que afectan a mí, me afectan a mi trabajo, o sea, fue top-down, y que en general la responsabilidad de esto recae en los mandos medios, ¿sí?, que justamente son los que, como decía Juan Eduardo, son los que van a ser más afectados por este tipo de tecnología. Y luego las personas se hacen preguntas respecto de si el cambio está tratado de manera justa por la empresa. ¿Sí? O sea, los que están afectados negativamente, en el fondo, si es que tienen un trato justo por parte de la organización. ¿Sí? Y eso va generando distintos tipos de resistencia dentro de la empresa. ¿Y ahora, cómo trabajar esto? Lo primero, que ahí voy un poco a la pregunta que me hacía respecto de las barreras. Lo primero es tener un propósito claro. O sea, tenemos esta nueva tecnología que va a traer cambios muy importantes, que algunos no somos capaces incluso de prever, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esto es relevante para el trabajo que hace mi empresa, estratégicamente? ¿Sí? ¿Qué capacidades va a permitir generar este tipo de transformación para que mi empresa se posicione mejor en el mercado, en el fondo, y pueda desarrollar competencias que hasta el día de hoy a lo mejor no las tenía tan desarrolladas o no tenía esa habilidad, y a lo mejor lo aumenta el espacio de competitividad? ¿Sí? Puede ser también que detecte que está entrando a un mercado que va a quedar obsoleto por la tecnología, ¿sí? Y va a tener que transformarse o readecuar los procesos que tiene la empresa. Entonces, propósito es el primer elemento porque da sentido a las personas
y la dirección, ¿sí? Un segundo elemento importante es la cultura, ¿ya? Porque la estrategia, sobre todo en entornos cambiantes, acelerados, tiene que ir rápido, o sea, no hay otra alternativa, ¿sí? Y la cultura, por definición, va lento, ¿sí? Entonces, la cultura, en el fondo, es lo que genera inercia en términos de la capacidad o la velocidad del cambio de la empresa, ¿sí? Entonces, hay una tensión inherente entre la estrategia en tiempo acelerado, ¿cierto?, y la cultura. Y el liderazgo tiene que ser capaz de gestionar esa tensión, primero hacerla visible y luego gestionarla, ¿sí? Y eso genera distintos tipos de resistencia, ¿ya? Y quizás con esto voy a cerrar para no extenderme tanto, pero la resistencia en el fondo es información, y esto muchas veces la resistencia, que es como uno de los ejes claves de los procesos de cambio, se ve como algo negativo, ¿sí? Cuando uno estudia los procesos de transformación, la resistencia es básicamente información que la organización necesita procesar, ¿sí? O sea, básicamente la gente está diciendo, mira, este cambio no me gusta, o no me gusta de esta manera, ¿sí? No estoy de acuerdo en que esta a lo mejor es la estrategia adecuada, entonces genera ciertas barreras activas o pasivas respecto del proceso de transformación, y eso básicamente lo que tiene que hacer el ejecutivo es recogerlo e integrarlo al proceso de gestión del cambio en particular, ¿sí? Entonces, mi mirada, ahí coincido con Juan Eduardo, es optimista respecto a esto, pero depende mucho de cómo las organizaciones tomen esta tecnología, cómo transfieren esa tecnología a los trabajadores, ¿cierto? Y a nivel país yo creo que hay que tomar la idea de reflexionar respecto de a qué escenarios competitivos nos podemos mover, dado que geográficamente estamos mal ubicados, ¿cierto? Si uno ve el mapa, ¿cierto?, estamos súper lejos de todo, entonces esto nos pone en una posición competitiva distinta. Entonces, la reconfiguración de los sistemas productivos acá en Chile, yo creo que es un desafío que hay que tomarlo, y eso necesita de conversaciones que son más multilaterales con distintos stakeholders, que van más allá de lo que puede hacer una sola organización. Súper, gracias Ignacio. Lilia, Ignacio ya empezó un poco a introducirnos, ¿cierto?, en el impacto que tienen los trabajadores, todos estos cambios, todas estas transformaciones, y mirando este impacto ya más social, de cómo viven las personas esta transición, ¿qué riesgos ves tú para los trabajadores en este escenario laboral más incierto? Y te puedo llevar también al rol que juegan las cajas de compensación en acompañar estas trayectorias laborales que han ido cambiando. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, primero quiero hacer un pequeño punto histórico. Recordemos una revolución que ya existió antes, la revolución industrial. La revolución industrial, ¿por qué es importante el punto histórico? Porque dio origen, al menos en lo que a mí me atañe, al derecho del trabajo y a la seguridad social. Teníamos, ¿cierto?, esta migración potente de trabajadores, de personas que trabajaban en los campos, que van a las industrias y que donde resultó, y eso es una verdad histórica, ¿no?, una sobreexplotación laboral. 10 horas, 15 horas de trabajo, niños trabajando, personas que morían, y eso resultó en definitiva en la necesidad de regulación tanto de la legislación laboral, el contrato de trabajo, lo que conocemos hoy, como también la seguridad social para la protección de posibles contingencias que puedan vivir estas personas. Entonces ahora si lo miramos hoy, claro, ¿qué podemos aprender también de esa historia? Y ahí vemos que la actitud de los trabajadores frente a estos cambios es muy similar a lo del 1850, en cuanto a la inestabilidad, al pensar que eventualmente mi forma de trabajar se va a acabar y cómo me voy a enfrentar a ello. Tal como decía Ignacio y Juan Eduardo, hay estudios también de la OIT que hablan por general hacia el mundo y a los países donde ellos están relacionados, ¿no?, que a donde en teoría se debería notar la influencia y la eliminación o cambios de puestos de trabajo están dados en tareas altamente repetitivas que podrían, ¿cierto?, ser tomadas como a través de automatización, y también en estos campos iniciales de la educación de los futuros profesionales que también a través de herramientas de inteligencia artificial
pueden, ¿cierto?, ser suplidas por aquello. Y en el mundo de los abogados, por cierto, vamos a tener tremendos desafíos allá, porque ya lo exponíamos todo y lo exponía también Álvaro al principio, ¿no? Buscar jurisprudencia, que era una de nuestras grandes tareas cuando íbamos a primer trabajo. Bueno, ahora ya no va a ser tan necesario, hay que validar que sea real, básicamente, que la inteligencia artificial no esté alucinando, no mucho más que eso. Y en ese sentido, entonces, los futuros y actuales trabajadores se presentan a un escenario, ¿cierto?, de incertidumbre. Y precisamente la seguridad social lo que busca es hacer frente a la incertidumbre. Entonces ahí ya tenemos que, en ese sentido, en cuanto a principios, la seguridad social está conversando con esta realidad. También tenemos trabajadores, ¿cierto?, que no van a estar permanentemente vinculados a sus empresas. Justamente ayer tuve por la Cámara Nacional de Comercio, una reunión con empresarios japoneses donde nos hablaban de, y que acá en Chile también pasaba, de personas que estaban 40 años vinculados con sus empresas, ¿cierto? Y por lo tanto esta vinculación permanente con las empresas obligaba a estas mismas a capacitar a sus trabajadores, pero también a hacerse cargo desde un punto de vista a veces un poco hasta paternalista de la situación personal de estos trabajadores y sus familias. Ahora vemos, seguramente a todos ustedes les pasa, que los nuevos trabajadores duran 4 máximo años, no sé si mucho más que eso, antes de que decidan o cambiarse de trabajo a lugares donde también se les ofrece seguridad social, o bien, ¿cierto?, a emprendimientos, viajes, estudios fuera del país, etc. Y es a donde ahí sí necesitamos hacer un cambio en lo que podemos entender la actual seguridad social, que está relacionada íntimamente con la existencia de contratos de trabajo, ¿no? En cuanto a un vínculo de subordinación y dependencia, un vínculo entre una empresa, un empleador y estos trabajadores, que se va a ver roto, discontinuo, por esta necesidad o de cambio o de inestabilidad, o bien de, ¿cierto?, simplemente cambio de trabajo por propia voluntad de las personas. Les comento, por ejemplo, que este año en la OIT, que es en la conferencia internacional que se va a celebrar en Ginebra, se va a revisar un convenio o una recomendación, aún no lo tienen tan claro, sobre las plataformas digitales, posibles recomendaciones a los países para regular las plataformas digitales, que en Chile sobre todo las conocemos, ¿cierto?, Rappi, Uber, pero en otros lugares, sobre todo en Asia, están más bien relacionados con la unión entre prestadores de servicios a la necesidad del servicio, de cómo necesito un traductor, necesito un médico, un contador por un tiempo muy limitado, y que en definitiva me relaciona un punto de la necesidad con el punto, ¿cierto?, que ofrece a las personas. Y en estos análisis que se han dado estábamos viendo la seguridad social ya no relacionada necesariamente con la existencia de contratos, sino con un ecosistema que provea de seguridad social a los trabajadores también autónomos, que en Chile también pasa a través de las plataformas digitales, lo que se reguló, ¿cierto?, en el año 2021, pero que no ha sido del todo exitoso porque necesita algunas mejoras en cuanto a en qué momento la seguridad social empieza, ¿cierto?, a ser necesaria, útil y empieza a regir, a proteger, que es lo que busca la seguridad social, en definitiva. Entonces vamos a tener que mirar, tal vez cambiar esta concepción extremadamente protectora que se tenía o se tiene actualmente del derecho al trabajo a partir por una base de aseguramiento de las contingencias, enfermedades, muertes, accidentes, para luego pasar a la esfera mayor, que sería el tener un trabajo permanente en el tiempo, pero que no necesariamente va a ser lo que va a pasar. Ahora bien, ¿qué pasa ahí con las cajas de compensación? La Araucana, por ejemplo. En este caso, ¿cierto?, las cajas de compensación buscan el bienestar social. Y en eso las cajas yo creo que han ido innovando a medida que han ido pasando los años, en no solo dar estas prestaciones básicas, sino que también el hecho de empezar a entregar y adaptarse a las necesidades de estos nuevos trabajadores. Por ejemplo, les comento, en el caso de la Araucana tenemos un servicio que es Tu Salud Más Cerca, que en definitiva se ocupa a través de plataformas informáticas, de telemedicina y otras herramientas. ¿Por qué? Porque se está empezando a pensar también en trabajadores, de nuevo, discontinuos en el tiempo, pero que puedan acceder a través, obviamente, de alguna prestación monetaria, porque así funciona la seguridad social, a servicios de carácter permanente. Y eso tal vez las cajas pueden
estar más avanzadas que las instituciones clásicas de seguridad social, que siempre están pensadas y miradas desde una lógica de relación laboral. Eso te iba a decir, sí, exactamente. Gracias, Lilia. Bueno, vamos a seguir con las preguntas, pero ahí se está proyectando un código QR. Quienes nos quieran acompañar en esta conversación, quieran reflexionar, pueden hacerlo a través de ese canal, como también dejarnos algunas preguntas que podemos abordar al final de esta conversación y tener con nuestros invitados. Ahora vamos a conversar un poquito más ya más de la reconversión y vamos a seguir hablando de seguridad social. En Chile, ¿cierto? Hay un estudio de la OCDE que señala que más del 50% de los trabajadores realiza tareas repetitivas y cortas. Más allá de entender que esos trabajadores tienen una súper oportunidad, como ustedes lo han mencionado, ¿cierto?, de ser mucho más productivos y todas las consecuencias que tiene eso también para crecimiento, etcétera, y sabemos que van a tener que desarrollar habilidades técnicas para poder subirse a esta transformación. Probablemente también necesitan otras cosas estas personas, ¿cierto? Porque están viviendo una transición que no eligieron. Y ahí, Ignacio, te quiero preguntar, ¿qué necesita una persona para atravesar esta transformación con éxito? ¿Y qué responsabilidad crees tú que tiene su organización o el sistema? Porque ¿cierto? Son trabajadores que a veces no se mantienen en la misma organización, para que finalmente esta transición sea provechosa y no traumática. Súper buena la pregunta, ¿cierto? Porque es un desafío súper contingente, ¿sí? En general, las personas cuando atraviesan procesos de cambio, básicamente lo que les genera estrés es la incertidumbre, ¿sí? Los seres humanos en general tratamos de evitar la incertidumbre. Entonces, dentro de los estudios de los procesos de transformación, uno de los marcos que se utiliza para entender estos procesos es lo que se llaman los procesos de construcción de sentido, ¿ya? Que de manera simple, básicamente, las personas en general no somos capaces de poner atención a todos los estímulos que recibimos. Entonces somos selectivos en los estímulos que recibimos y ponemos atención solamente a las cosas que se desvían del curso normal o lo que nosotros esperamos, ¿sí? Entonces los procesos de cambio en general capturan la atención de la gente porque se desvía de lo esperado, ¿sí? Entonces, y eso genera incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que buscan las personas? Responden 3 preguntas, básicamente. Tratan de entender qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? ¿Cómo eso me afecta a mí? ¿Y qué hago ahora? ¿Ya? Son las 3 preguntas básicas del proceso de construcción de sentido que hacemos todos los días y se da con mucha más frecuencia y mucha más energía en los procesos de transformación, ¿sí? Entonces, lo primero es, si yo estoy en una empresa, ¿cierto? Y la empresa es capaz de identificar, ¿cierto?, cuáles son las tareas que se van a automatizar. Lo primero es tener una conversación honesta con las personas y decir, mira, ¿sabes qué? Proyectamos de aquí a X tiempo que tu cargo, tu posición, la tarea que ejecutas no se va a desarrollar más de la forma como la estás haciendo, ¿sí? Eso puede requerir que se va a eliminar completamente ese puesto o que se va a tener que reconvertir la manera como se ejecuta, ¿sí? Lo que necesita la gente, el individuo, es claridad, ¿sí? Porque si hay incertidumbre, eso genera estrés y hace más complejo el proceso de transición, sobre todo en las personas que ejecutan este tipo de tareas que son más repetitivas y que son más sujetas a la automatización. Entonces, ese es un punto. Y luego viene el proceso más como de gestión de la transición individual, donde las personas necesitan básicamente 3 elementos. Uno es propósito o sentido, ¿ya? El segundo está el proceso más vincular, ¿ya? Y tercero son las capacidades. Entonces, primero la persona necesita darle sentido al cambio, ¿ya? Que puede ser individual o puede ser trabajado con la organización, ¿sí? En el fondo hay un proceso de cambio, mi puesto de trabajo está en riesgo, ¿sí? Entonces, lo primero es entender cuándo ocurrió ese cambio, qué va a pasar y por lo tanto planificar una respuesta. Eso lo hago yo internamente, ¿sí? Segundo, somos seres sociales y como somos seres sociales necesitamos acompañamiento en esta transformación, ya que es el proceso más vincular, ¿sí? Y eso significa en el fondo que yo cuando esté atravesando el proceso de transformación voy a buscar a otros para que la transición sea más tranquila, por así decirlo, ¿sí? En términos sencillos.
¿Y qué significa esto? Voy a conversar con mis pares, voy a tener que tener conversaciones con mis jefaturas, ¿sí? Y mientras más empáticas sean esas conversaciones, más beneficioso va a ser el proceso de transición o se va a vivir más tranquilo por parte de la persona que vive el proceso de cambio. Y finalmente las personas siempre están preguntándose si son capaces o no de enfrentar la transformación, ya que es el concepto que se llama de autoeficacia. ¿Ya? La persona, en todo proceso de cambio, una de las cosas que siempre se mide es la autoeficacia de la persona. Es decir, si yo creo que tengo las herramientas necesarias para transitar con éxito el desafío de cambio al cual estoy enfrentando, ¿sí? Y ahí hay un proceso que está súper alineado con el diseño que tenían Juan Eduardo, ¿cierto? en el proyecto que él contaba, porque básicamente cuando la persona desarrolla capacidad, en la psicología se llama que la persona cuando desarrolla capacidad tiene que hacerlo en la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Entonces, eso significa que la persona tiene que tener acompañamiento, tiene que desafiarse, o sea, ir más allá de lo que está acostumbrado a hacer, pero no puede, el desafío no puede ser tan grande que me siento incapaz de lograrlo, porque eso genera, Tiene que ser alcanzable. porque eso genera parálisis, ¿sí? Y lo que yo quiero evitar siempre en un proceso de cambio es que el cambio genere movilización en vez de parálisis. O sea, quiero evitar la parálisis y quiero que el proceso se movilice idealmente a través de la motivación de las personas, ¿sí? ¿Y cómo movilizo a las personas y las motivo? Básicamente con propósitos claros, ¿sí? Y ese es un rol fundamental del liderazgo. Entonces, ahí aparece la organización. La organización, ¿qué necesita? Desarrollar buenos líderes que acompañen a la persona en proceso de transformación, ¿ya? Y no es el liderazgo tradicional que es top-down, sino que lo que estamos enfrentando acá son procesos de cambio que se llaman cambios que coinciden con el término de inteligencia artificial porque se llaman cambios generativos, ¿ya? No son cambios tan planeados, sino que son cambios generativos. ¿Qué es lo que es el cambio generativo? Un cambio que emerge a medida que la organización transita el proceso de transformación y los desafíos que enfrenta. Y eso requiere que la persona que facilita o lidera los procesos de transformación tenga un rol más bien de facilitador para crear las condiciones que hacen posible que el cambio emerja a partir de las fortalezas que tiene el sistema, ¿sí? Entonces, un desafío es encontrar cuáles son las fortalezas individuales, y eso es un desafío individual, es decir, cuáles son mis fortalezas para enfrentar este proceso de cambio. A lo mejor, por ejemplo, mi tarea va a desaparecer, ¿sí? Pero yo tengo otras habilidades, ¿sí?, que puedo poner al servicio del proceso de transformación y con eso reconfigurar mi rol dentro de este desafío, ¿sí? Y dentro del ecosistema, digamos, que era como la última parte de la pregunta, también yo creo que si ponemos en contexto, ¿cierto?, la magnitud del cambio productivo que trae la inteligencia artificial y la automatización, requiere colaboración, en la academia lo estudiamos como colaboración interorganizacional, ¿sí? O sea, la organización sola no va a ser capaz de hacer la reconversión, ¿sí? Las personas no van a ser capaces solas de ubicar los espacios para transitar de manera adecuada el proceso. Entonces necesitamos colaboración entre la empresa, entre el Estado, entre instituciones como la Araucana, que se preocupan de la seguridad social, para generar en conjunto mecanismos que se hagan cargo de los procesos de reconversión que se van a necesitar y también de generar las oportunidades que esto ofrece para el desarrollo económico y social, en este caso de Chile. Súper, qué importante. Al final tenemos que todos ser capaces de identificar cuáles son nuestras habilidades que podemos movilizar a estas nuevas tareas, a estas nuevas ocupaciones, a estos nuevos desafíos, por el lado desde el individuo, pero también acompañar, comunicación y compartir el propósito. Al final creo que esas son las palabras más claves que nos dejas con tu intervención, Ignacio. Juan Eduardo, me encantaría que pudieras complementar esta misma pregunta, complementar que tiene que ver con la responsabilidad de cada organización y del sistema en general, pero quizás puedes también hablarnos un poquito de la capacitación tradicional. Si es que hoy día alcanza para enfrentar este cambio o no estamos enfrentando un desafío que es mucho más estructural. Gracias por la pregunta. Primero sí me quería hacer cargo de algo justo antes, que decíamos el 50% más de la gente trabaja con tareas repetitivas. Y nosotros dijimos todos que somos optimistas, pero al otro lado, las grandes empresas tecnológicas reportan más preocupación. Entonces, es como, ¿nos estamos contradiciendo en vivo? No. Hay razones súper lógicas para ser optimista,
Déjame poner dos sobre la mesa. La primera, desde la teoría, y lo podemos hacer bien práctico también, el 60% de los empleos de hoy día no existían hace 80 años. Cuando mi abuela era una niña, lo que ustedes hacen probablemente no existía, ¿sí? Entonces lo pongo en mi familia y mis hermanos. Yo dirijo innovación y desarrollo en futuro del trabajo. El otro está en el negocio de las casas prefabricadas modulares. El otro está en recursos humanos, una cuestión que no existía hace 80 años. Y el otro es representante de 2 marcas de grandes empresas tecnológicas. Entonces, si mi abuela nos mirara hoy día, sus 4 hijos trabajan, sus 4 nietos trabajan en cosas que no existían hace 80 años. Entonces, todos nosotros vemos que la caja de supermercado desapareció. Ninguno de nosotros, o nos cuesta mucho más ver todo lo que está apareciendo alrededor. Entonces, una razón para el optimismo. Y la segunda es porque esto toma tiempo. Entonces, estamos, bueno, Facultad de Economía y Negocios, Robert Solow, Paradoja de la Productividad, repetimos, se ven los computadores en todas partes, menos en la estadística de productividad. Ese discurso que está en los 70, después en los 90, se transformó en una explosión de productividad. Pero toma tiempo, hay un tiempo entre medio de que estas cosas pasen. Cuando partimos con la electricidad, lo que hicieron fue reemplazar en unas tremendas plantas productivas que estaban llenas de cadenas. Imagínense por aquí arriba pasando cadenas que llegan a todas las máquinas, el motor. Después dijeron, no, ¿sabéis que puedo poner electricidad en cada uno de los puntos? Y después a alguien se le ocurrió, ¿sabéis que ahora que tengo la electricidad deslocalizada, puedo organizar toda la planta? Y pasamos a la producción en serie y aumentamos la productividad de los autos. Eso tomó 50 años, ¿sí? Pero entonces estamos empezando un cambio que va a ser súper profundo, pero toda la historia para atrás nos alienta a ser optimistas, no estamos contradiciendo en el tiempo real. Después de eso, sobre la capacitación, si está como desafiada, sí, estamos todos desafiados. Cada uno es un negocio está desafiado, la formación también está desafiada. Entonces, bajemos eso a cuál es el desafío, quizás. Primera parte del desafío es que como todo se está moviendo tanto, lo que teníamos para indicar que sabe algo, su cargo, su carrera, cada día importa menos y vale menos y son como medio de fantasía, ¿cierto? Y tampoco hablan, o sea, no hay ningún anuncio de empleo que está buscando un sociólogo, ¿cierto? O sea, alguien se formó como sociólogo. Todavía puede que haya. Bueno, quizás hay 5. Y al otro lado, la empresa busca cosas que requieren habilidades del sociólogo. Entonces nos cuesta mucho hablar. Entonces, lo primero yo diría es como algo que, de lo que sabemos todos acá, tenemos que pasarnos un lenguaje nuevo. Ese lenguaje nuevo tiene que ver con las habilidades que tiene la persona y desde ahí vamos a tener que aprender a hacer cosas que antes no hacíamos. Una de ellas es mapearnos en habilidades. ¿Cómo hacemos que una persona que hoy día está en una línea pueda poner eso en valor? Y esto va a ser crítico para la reconversión laboral porque hoy día, nos guste o no, pensamos que las personas parten de cero cuando se cambian de empleo. Y eso es una lesera. Déjame poner un ejemplo súper práctico. Hace 3 años atrás estábamos todos muy embalados con el hidrógeno verde, no sé si se acuerdan. Iba a cambiar el país, todavía tiene hartas oportunidades, pero estábamos en eso. Y cuando uno observa qué es lo que se necesita en un operador de un electrolizador para operar el hidrógeno verde, resulta que es casi todo lo que ya tenía un operador de una planta química, un poquito más allá, ¿sí? Menos seguridad con el hidrógeno, la operación misma del electrolizador. Entonces, quizás en el cambio verde hay algunos empleos que se van a perder y necesitamos no crear una nueva carrera de hidrógeno verde, sino que a esas personas reconocerles lo que ya sabe y darle 2 gotitas más en lo que les falta. Entonces, ya desde ahí tenemos algo súper interesante, que es cómo las habilidades pasan a estar en el centro. Y eso es un desafío para la capacitación, pero un desafío para el sistema. Junto con eso, tenemos que romper algo que es esta lógica de que la gente está empleada o desempleada. Hoy día se vive en un continuo súper distinto a eso. Entonces, tener políticas para los desempleados y políticas para los empleados parece ser un error. En ese error, ¿qué tenemos que hacer? No capacitar menos, eso estoy seguro que es un error. Necesitamos capacitar mucho más. Como referencia, en Chile, más o menos 1 de cada 10 trabajadores recibe capacitación al año. Y si vamos a la OCDE, es más o menos el 40%. Difícil que nosotros vayamos a hacer algo útil si es que capacitamos un trabajador de cada 4 del resto de los países. Europa se puso una meta, 60% al año. No podemos ir en la dirección contraria, eso parece súper razonable. Entonces, no existen desempleados y empleados, todos vivimos en un continuo en el cual vamos a tener que estar formándonos siempre, requerimos más capacitación, tenemos que aprender a mirar las habilidades como unidad, tenemos que aprender a reconocerlas. Y un último cambio de paradigma, yo creo, es que
la oferta, el especial pública que le damos a las personas para enfrentar este desafío, la ordenamos mal. ¿Y por qué lo ordenamos mal? Porque decimos, bueno, acá hay programas de capacitación, acá hay búsqueda de empleo, acá hay certificación laboral, acá está el seguro de desempleo. Y son puros instrumentos que está cada uno por su lado y separaditos y los pensamos, nos organizamos por herramienta. Una muy mala idea. Eso requiere repensarse, una reorganización en que estén los objetivos primero. Objetivos. Chile es el país de la OCDE con mayor desempleo de mujeres jóvenes. Es una vergüenza. Okay. ¿Cómo ponemos todas estas distintas instituciones y herramientas a trabajar en un objetivo y no a trabajar en su herramienta? Son transformaciones que suenan obvias cuando uno las dice en voz alta, pero son súper estructurales y difíciles. Entonces, habilidades, continuidad, más formación en un sistema integrado, donde todas estas herramientas operan en conjunto, creo que es un inicio de salida. Gracias, Juan Eduardo. Lilia, con estas trayectorias laborales más cambiantes, con nuevas ocupaciones, con nuevas tareas, con nuevas modalidades de trabajo, ¿cierto? Que además la pandemia probablemente también tuvo un impacto en eso. Hoy día tenemos distintas formas de trabajo que ya quedaron instaladas y se están siempre repensando, pero están instaladas. ¿Qué aspectos del sistema de seguridad social quedan más tensionados? ¿Y qué institución o instituciones, ya hemos un poco adelantado algo de eso, deberían estar liderando esta conversación? Sí, gracias. A ver, acá hay varios temas que van confluyendo en esta situación. Primero, lo que ya hemos hablado bastante, ¿no? Que la seguridad social partía de la base de un continuo y que en definitiva, tal como decía recientemente Juan Eduardo, era bastante como binario en sentido de vas a apoyarte en la seguridad social cuando estás sin trabajo, por ejemplo, y no la vas a y vas a tener, digamos, la generación de seguridad social cuando estás con trabajo proveído por alguna institución, una empresa, etcétera. Entonces, la seguridad social como su estructura sigue esa lógica. Y acá hemos estado hablando constantemente, ¿cierto?, de que los datos, la realidad, lo que se nos viene encima, habla de unas vinculaciones discontinuas en el tiempo, con la necesidad de crear nuevas habilidades, con la necesidad de repensarnos, etc. Pero acá hay un actor también importantísimo, que son los mismos trabajadores y las organizaciones sindicales. Se mencionaba por ahí el ejemplo de las cajas, de la automatización de las cajas. Entonces, esa situación fue súper polémica. De hecho, a mí me tocó verla un poco en la dirección del trabajo, porque claro, es cambiar la forma de trabajar de personas que llevaban desempeñando la misma función durante 10 años. Y los sindicatos estaban en total oposición porque ven que esas formas de trabajar, esa introducción, ¿cierto?, de automatización, van a eliminar puestos de trabajo. No hemos sido capaces de introducir en los sindicatos y las organizaciones que obviamente forman parte de los ecosistemas que ustedes tienen en sus empresas, de introducir la idea y de la confianza en la capacitación y la reconversión. Y eso es un desafío continuo porque, claro, si vamos a tener una realidad que habla de un proceso de seguridad social que no está todo el tiempo presente en la vida del ser humano, no solo en la relación laboral, y además no creo en la reconversión, porque en definitiva me va a dejar sin trabajo, también las posibilidades de implementar todos los cambios que nos hablaba de Ignacio van a ser cada vez más complejos porque no estamos generando confianza, ¿no? Y ahí es importantísimo poder ver los líderes sindicales o de sus trabajadores, si es que nos tienen sindicato, y en definitiva empezar también a vincularlos a estos temas. Justamente con la OIT hemos estado hablando de que de las preocupaciones de las grandes organizaciones sindicales, por ejemplo la CUT, no está la automatización, porque para ellos es una realidad que, no sé, pero me da la impresión como que se busca como bloquear mentalmente, a pesar de que todos los que aquí estamos somos conscientes de que esto se viene. Y por lo tanto nosotros también estamos, creo yo, responsables de implicar a estas organizaciones también, porque es algo que vamos a ver en conjunto. Entonces, en definitiva, se nos va a obligar a que todas estas instituciones de seguridad social
vayan mirando hacia una nueva realidad, como nos tocó también en los 50 y en los 60. Los años 60, por ejemplo, fueron claves para la seguridad social por la introducción de una ley que rige hasta hoy, que es la de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, más allá de notables modificaciones, pero la ley sigue siendo del año 1964. Entonces, ¿cómo ahora también introducimos y ahí me voy a las instituciones, ¿no? El Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Pensiones, el CENSE, que justamente ahora con esta ley miscelánea está en una necesidad, yo lo veo también positivo, ¿no? de repensarse en cuanto a las franquicias tributarias, porque ¿por qué se dice que en definitiva la franquicia no sirve? Porque no está capacitando en las habilidades necesarias al día de hoy, no porque no se utilice la plaza. Y ahora que somos un país que evidentemente está pasando por digamos, dificultades económicas, sin meterme en temas políticos, pero es la realidad, ¿cómo vamos a mejor destinar nuestros recursos en capacitación, que es algo que necesitamos, pero redestinarlo? Entonces, es repensar la seguridad social, velar por que existan estas instituciones, pero desde una lógica que no es binaria entre tener trabajo y no tener trabajo, sino un acompañamiento continuo de las personas en cuanto a toda su trayectoria vital para hacer frente a distintas contingencias que pueden no ser, por ejemplo, una anécdota, el seguro de cesantía. El seguro de cesantía, para que usted pueda usarlo, tiene que estar desempleado. Y mientras tanto se va juntando un fondo que puede llegar a ser bastante interesante como para hacer inversión. Pero resulta que si usted no acredita cierta situación ante a la AFC, no le van a pasar ese fondo. Y tal vez usted puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy cesante hoy, pero quiero invertirlo en algo. Pero no, porque la seguridad social supone que uno tiene que ser protegido de sí mismo a rato y por lo tanto no podemos invertir ahí. Pero ahora con estas nuevas tecnologías, tal vez yo tuve un trabajo hace 10 años y durante 30 años más, nunca más, tuve un trabajo asalariado, sino que me fui reinventando y esa plata creció ahí, es mía, podría hacer algo más interesante con ello, ¿no? Ese tipo de instancia. Y ahí nuevamente, claro, el bienestar social, de cómo vamos a ir generando nuevos bienestares, no solamente los que tradicionalmente conocimos, en cuanto al uso del tiempo libre, por ejemplo, si es que ojalá esas futuras predicciones se cumplan, para todo yo creo que sería muy bueno, pero también la enfermedad, también, ¿cierto?, la muerte y también los accidentes. Gracias, Lilia. Hoy les quiero agradecer a todos porque han ido llegando varias preguntas del público y acá tengo algunas seleccionadas que vamos a empezar a compartir con nuestros invitados. Ignacio, llegó una pregunta que dice, ¿cómo liderar desde el trabajo con sentido a las nuevas generaciones cuando observamos que muchos jóvenes que recién ingresan al mundo laboral trabajan para cumplir sus necesidades personales, como legitimidad y preeminencia en redes sociales, viajes, trabajos altamente valorados, teletrabajo, entre otras? Muchas gracias. Súper interesante la pregunta. Está, de hecho, es parte de las conversaciones cotidianas que uno tiene en las organizaciones, sobre todo con compañeros de universidad, por ejemplo, que están en cargo ejecutivo, que les cuesta retener, de hecho, a los trabajadores jóvenes, ¿sí? Ahí yo creo que hay un tema importante, es que hay un choque generacional en términos de prioridades. O sea, y me toca verlo con los estudiantes de nuestra facultad, ¿sí? O sea, los alumnos que entran en ingreso de día a la universidad tienen distintas prioridades y también les tocó vivir un mundo que fue distinto al que vivimos nosotros, ¿sí? En general, el desarrollo económico de Chile ha cambiado bastante, ¿cierto? En los últimos 30 o 40 años nuestra infancia fue distinta a la que tuvieron ellos, lo veo con mi hija también. Entonces, hay muchas cosas que las generaciones nuevas son capaces de satisfacer y a nosotros nos costó trabajo hacerlo, ¿sí? Entonces, también el tema de la seguridad laboral, ¿ya?, que a nosotros se nos inculcó como algo súper relevante, hoy día para estas generaciones no es tan importante. Entonces, hay un choque generacional en ese sentido. Y yo creo que es parte, si uno lo mira a un punto de vista, que es como la mirada que generalmente tengo en los procesos de transformación, si uno lo mira a un punto de vista estratégico, es básicamente una restricción con la que me toca trabajar, ¿sí? Yo creo que una idea clave en el fondo es, no puedo aspirar a idealizar en el fondo este trabajo y a pensar que hay
personas que van a querer quedarse en la empresa en las mismas condiciones en las cuales yo ingresé. ¿Sí? Entonces, dado que esto es una restricción, en el fondo tengo que probablemente diseñar espacios de trabajo y espacios de desarrollo que integren esa flexibilidad como parte de las condiciones que yo tengo que desarrollar como líder. Ahora, habiendo dicho eso, ¿sí? Hay ciertas acciones que pueden desarrollar los líderes para que las generaciones jóvenes estén más contentas trabajando. O sea, ¿qué es lo que escucho en general en la universidad? ¿Qué están buscando los jóvenes? Básicamente un trabajo que les otorgue sentido. ¿Sí? En el fondo, no les hace mucho sentido y cuestionan ir a trabajar a una empresa para que otra persona, ¿cierto?, obtenga los beneficios de su trabajo. ¿Sí? Entonces, el vínculo en ese sentido se hace mucho más transaccional. ¿Ya? Entonces, un desafío para los líderes en el fondo es cómo yo transformo ese vínculo que es transaccional a un vínculo que tenga el poder de ser transformacional. Es decir, que la persona logre desarrollar vínculos dentro de la organización donde le permitan visualizar que está creciendo no solamente a nivel profesional, sino que también a nivel personal. ¿Sí? Entonces, y para cerrar, yo creo que relacionado con eso, si uno ve los estudios agregados a nivel internacional, hay una crisis de engagement, ¿cierto? Que en el fondo el compromiso que tienen las personas en el trabajo, el nivel de engagement ha venido decreciendo constantemente a nivel del tiempo, a lo largo del tiempo, y el engagement se relaciona también con bienestar y felicidad en el trabajo. ¿Sí? Entonces, hay que crear condiciones también para que las personas sientan que la organización es un lugar donde no solamente van a trabajar, sino que van a ser capaces de tener satisfactores personales importantes y relevantes para el desarrollo de sus vidas. ¿Ya? Entre esos, por ejemplo, puede ser la flexibilidad laboral, o sea que en el fondo quizás es parte del diseño que yo voy a tener jóvenes que recién ingresan, van a estar 3 años, a lo mejor necesitan ir a hacer ese viaje por el sudeste asiático y volver, que es tan típico hoy día en los trabajos ciertos más profesionales. Totalmente, gracias Ignacio. Juan Eduardo, hay una pregunta para ti, el público, que dice así. ¿Cómo se está abordando este tema desde los directorios de las empresas? Lo que veo, hay una persona que trabaja como una consultora, dice, lo que veo como consultora habilitadora de cultura impulsada por inteligencia artificial es que como gran descubrimiento los gerentes generales hablan de GPT para organizar sus vacaciones, pero no asignan presupuesto para incorporar esta discusión en su estrategia. No manejan conceptos ni datos mínimos, solo reasignan recursos de capacitación u otros ítems menos relevantes para esto. Tremenda oportunidad, ¿no? Hoy me moría de ganas de hablar de los jóvenes, pero ya. Al final. 10 segundos. Varias cosas. Primero sí, estamos un poco... Tenemos desde harto contacto con las empresas, es bien notable que les cuesta asir cómo esta transformación está ocurriendo. Y desde ahí nos llenamos de malas ideas, ¿cierto? Perdón, no quiero ofender a nadie, pero una meta de agentes por área, por mes, sin pensar en los reprocesos, en el valor, o una meta de cantidad de prompts que quieren que cada persona haga en su generativa. Y cada vez que le pregunto a alguien cómo mides cómo está ocurriendo tu transformación, llegamos a cosas como esa. Y algunas personas un poquito más avanzadas me dicen, no, para cuando yo hago una inversión en serio con inteligencia artificial, hago un caso de negocio cuando hay indicadores de verdad del negocio y los míos. Ahora, desde ese espacio de arte e incertidumbre, una señal de esperanza, nosotros con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es un socio en todo lo que hacemos en IA desde Software Capital Humano, hace 2 años atrás becamos a 200 ejecutivos en un programa que le pusimos Gerencia. Termina en IA, ¿cierto? Mucha ocurrencia en el título. Y en Gerencia lo que nosotros hicimos fue que pusimos un grupo de control y un grupo de tratamiento y a uno les dimos un curso que tenía que ver con decisiones para la adopción estratégica de inteligencia artificial en la empresa. Y después seguimos este ejecutivo. Y fuimos viendo si es que aumentaban las inversiones en inteligencia artificial, la comodidad que tenían con ello, y efectivamente una buena formación en inteligencia artificial cambia incluso la disposición a invertir en cosas de verdad, no solo en la licencia de la generativa. Así que, para decirle a este consultor que está en la audiencia, que buena formación a los ejecutivos
no en inteligencia artificial, sino que de nuevo en sus tareas que tienen que ver con la estrategia de la empresa y su adopción con inteligencia artificial, también tenemos evidencia de que funciona. Partimos en 2 semanas más un curso que ya está lleno, que es gerencia, que lo vamos a hacer de nuevo, pero seguimos con esta idea y lo vamos a seguir investigando porque hay algunos cambios que están ocurriendo que de nuevo nos están volviendo a hacer cambiar el juego. Hoy día la idea de que para cada proceso tenemos un agente y para cada persona tenemos un asistente parece súper instalada, ¿cierto? No hay que hacerlo por hacerlo, pero... Ya. Y para pensar esto en estructura, creo que es importante que cada uno de ustedes tiene su estrategia. Esa estrategia define cómo ustedes producen valor en la sociedad. Ese valor se va a producir en ciertas áreas del negocio. En esas áreas del negocio ustedes pueden bajar con inteligencia artificial a hacer 2 preguntas. Una es cómo la inteligencia artificial va a transformar ese proceso y la otra es cómo las personas pueden hacer lo que hacen. Entonces hay una conexión bien directa de la estrategia a la implementación de la IA. Sí, eso es lo que enseñamos al final en muchas capas. ¿Sí? Se puede simplificar la pregunta. Súper. Gracias, Juan Eduardo. Lilia, para finalizar, una pregunta del público. Ante el avance de la automatización y la inteligencia artificial, ¿cómo debe evolucionar el modelo de prestaciones adicionales de las cajas de compensación para pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo, asegurando que los trabajadores cuenten con un colchón de seguridad social mientras transitan hacia las nuevas habilidades? Bien. A ver, ahí, claro, es importante como recordar, ¿cierto?, de que la seguridad social está conformada por varias instituciones, por la FP, Salud, accidentes del trabajo, perdón, también los seguros de cesantía, FC, y también ahí está, ¿cierto?, el rol de la caja, porque el tradicional es la compensación entre las licencias médicas, etcétera, pero las cajas en general ya han ido mutando, ¿cierto?, a una entrega de prestaciones de bienestar social y que en definitiva es lo que uno puede ir diferenciando entre los conceptos también de seguridad social y de protección social, que es mucho más amplio que solamente entregar estas prestaciones básicas ante estas contingencias que siempre se estudian en materia de seguridad social. Y ahí entonces entran las cajas también con nuevos enfoques que eventualmente podrían ser también tomados por el gobierno, porque recordemos que son, ¿cierto?, parte de la seguridad social, pero no son parte de las instituciones públicas, que tal vez también, o de la política pública, sino que son ideas también de estrategias, ¿cierto?, de entidades privadas relacionadas con la seguridad social, que tiene este corazón público, pero un corazón privado también, y que podrían ser buenos motores también para la política pública y aplicarlo en la generalidad, tal vez. Aunque, claro, la mayor parte de los trabajadores están afiliados a las cajas por normativa legal. Y ahí, ¿cierto?, entran estos temas de cómo acercar la salud. Por ejemplo, la Caja Araucana ha hecho bastantes encuestas para poder referir sobre sus afiliados qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan que se les entregue. Y ahí es a donde el foco, el resultado de estas encuestas de bienestar, es precisamente el acceso fácil, igualitario a la salud. Y es relevante saber eso, y que en definitiva, ¿cierto?, los trabajadores lo que están buscando es poder atenderse de una forma más práctica, más fácil, a través de la telemedicina, a través también de estas herramientas digitales que se nos están dando, y cómo el foco en el caso de la Araucana ha estado hacia la salud. No solo hacia la salud, sino que también a entregar otras habilidades a través de, y algo que, a propósito de los jóvenes también, tenemos un fondo concursable para colegios que forman parte de la Araucana para poder dotar de laboratorios de robótica a colegios. Y ahí ver también la transformación en la educación base, ¿cierto?, de nuestros niños. Yo veo, por ejemplo, a mi propio hijo, de que le enseñan las matemáticas de una forma distinta a la que me enseñaron a mí, y que estoy bien perdida enseñándole a sumar, la verdad, pero bueno, porque hay tercero básico nomás, pero claro, porque hablan de sistemas como más algorítmicos, que para mí era la resta y la reserva, no, ya eso no existe. Claro, porque forma parte de que a la cabecita de nuestros niños, ¿cierto?, se está enseñando de una forma distinta, y ahí la caja también está aportando, porque uno dice, claro, los niños no están afiliados a la caja, pero sí sus padres y sus colegios, y estamos
buscando, ¿cierto?, una forma de aportar también a través de la educación primaria inicial a estos niños y a estas nuevas metodologías, a un mundo que es cambiante y que, en este caso la robótica, los entusiasma además, y generar estas habilidades entre los niños. Y también, un último punto, y que también obviamente las cajas de compensación y en general todo el sistema tiene algo que decir, y a propósito también de las nuevas generaciones está el tema de la salud mental. Ayer yo hago clases en la USACH y ayer vivimos un episodio muy terrible, un suicidio de un joven también de la FEN de la USACH. Y uno, claro, no puede dejar de reflexionar sobre las exigencias del mundo actual, los deseos de los jóvenes y cómo eso provoca distorsiones hasta el punto de esa terrible decisión. Y como sociedad también somos responsables y como sociedad nos hacemos frente, porque en definitiva estos problemas, estas situaciones que antes nos eran muy lejanas porque era un problema familiar, era un problema de la persona, ahora se está convirtiendo en un problema de la empresa también, un problema de la educación también. Y que a mí también me pasa, pues, de que uno a veces riéndose un poco habla de la generación de cristal y que a mí con una colega nos decíamos, no, es que nos generaban carácter porque los profesores antes nos trataban más mal en la universidad, no teníamos estas semanas de receso que ahora hay para que los chicos descansen, a uno le decían cualquier cosa y nadie podría reclamar nada, y era parte de la formación. Ahora no, pues hay una mirada también abocada hacia la persona, ¿no? Hacia la persona como sujeto de derechos, la parte que a nosotros nos interesa, pero que en definitiva esa persona no solamente está para generar valor a la compañía, y lo que tú hablabas, que me hizo mucho sentido, Ignacio, de la resonancia entre mis valores propios y lo que hace la empresa. Y eso cada día más va a ser más fuerte porque nosotros lo estamos viendo, los profesores universitarios sobre todo, en esta formación que están teniendo los universitarios actuales. No van a estar dispuestos a quedarse hasta la 1 de la mañana si es que no tiene sentido. Y eso lo vamos a tener que tener todo súper claro. Porque antes, yo, probablemente ustedes también, nos quedábamos hasta la 1 y con suerte nos daban una pizza y estaba súper bien. Pero, hasta vino, pero con suerte. Pero ya no, eso no va a seguir pasando y entonces nos desafía también a la motivación que vamos a tener que tener en nuestras empresas porque va a ser así. Gracias, Lilia, y gracias por tocar también el tema de la salud mental, que no tuvimos tanto tiempo, pero fue parte de la conversación que surgió en el chat, así que te agradezco mucho que hayas tomado el punto. Yo al menos tomé varias notas de lo que ustedes fueron hablando y me voy con una idea bien clara, que tiene que ver con que la discusión de futuro del trabajo no es solo tecnológica, ¿cierto? Es organizacional, es social, es cultural, es humana. Y probablemente el desafío más importante va a ser cómo le damos claridad a los trabajadores de lo que está sucediendo, de lo que va a pasar con sus roles y de compartir el propósito y cómo hacemos para acompañar que esta transición no deje a nadie atrás. Y esa es una misión que tenemos todos. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en esta conversación, les agradezco. Y a todos quienes nos acompañaron acá en forma presencial, nos vemos en una próxima oportunidad.